Amanecía en la ciudad. Los primeros rayos de sol se filtraban tímidamente por las rendijas de la persiana, creando un juego de luces y sombras en la habitación. La cama desordenada y las sábanas enredadas contaban la historia de una noche intensa. Isabel se dispersó lentamente, aún sumida en un sueño liviano, y giró para encontrar a Javier a su lado, observándola con una sonrisa que reflejaba la tranquilidad de la mañana. Él llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos de algodón gris, mientras que ella estaba envuelta en una bata de seda azul que dejaba al descubierto sus piernas y una de sus clavículas. Sus cabellos oscuros estaban desordenados, pero eso solo aumentaba su encanto natural. «¿Qué haces despierto tan temprano?», murmuró Isabel con una voz aún cargada de sueño. «Me quedé atorado en la idea de tenerte aquí a mi lado», respondió Javier. Su tono era suave, casi como un susurro. «Pues tampoco es una tontería, Javier. Un día más aquí no va a cambiar nada», replicó ella, estirándose y dejando que su bata se deslizara un poco más, revelando su piel pálida. Javier se acercó, acariciando con ternura su mejilla. «Así podemos repetir más momentos como estos», dijo, inclinándose para darle un beso en la frente. «Eso suena bien, pero no olvides que vivimos en un edificio. Los vecinos ya deben estar sospechando algo», bromeó Isabel, intentando restarle importancia a la situación. Javier se levantó de la cama con un movimiento ágil, estirándose antes de dirigirse a la cocina. «Voy a preparar el desayuno. ¿Qué te parece unas galletas integrales y café?», preguntó desde la puerta. «¿Cómo no? Siempre haces magia en la cocina», respondió ella riendo suavemente. «Pero sabes que yo me manejo mejor en las habitaciones», agregó con un tono sugerente, guiñándole un ojo. Javier volvió con una bandeja en las manos, sobre las que descansaban 2 tazas de café humeante y un plato con galletas. Se sentó a su lado, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «Solo quiero que te relajes y disfrutes el día. Podemos quedarnos aquí viendo películas, hablando, sin pensar en nada más», dijo besando su mejilla. «Suena perfecto, pero, Javier, tenemos que hablar», dijo Isabel bajando la mirada. Su tono ahora era serio. «No podemos seguir así, ocultándonos. Anoche, cuando terminamos, sentí que todo iba a explotar». «Lo sé, Isa, pero tenemos que ser pacientes. No quiero que nadie salga herido por esto», respondió él apretando su mano. «Pero somos nosotros los que estamos saliendo heridos», replicó ella. Sus ojos estaban brillando, con lágrimas contenidas. «No puedes seguir pretendiendo que todo está bien cuando esté contigo y luego volver a casa y fingir que no pasó nada». Javier suspiró, acariciando su cabello. «Tienes razón, no quiero verte sufrir. Pero dame tiempo, por favor. Prometo que encontraremos una solución». Isabel asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Javier, sintiendo su calor y su amor. «Solo quiero estar contigo, sin importar el resto del mundo», susurró, cerrando los ojos y dejándose llevar por la tranquilidad del momento. El sol seguía su ascenso, bañando la habitación con una luz cálida y dorada, mientras los dos amantes compartían un momento de paz en medio del caos de sus vidas. Pero en el fondo, ambos sabían que la calma era solo temporal y que tarde o temprano tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos.